Hola, soy Elizabeth Sarón Rojas y hoy vamos a explicarles la vialidad de los proyectos. Veremos los diferentes elementos y sus significados que lo entregan, en un proyecto. Veremos desde análisis de los proyectos, impacto social del proyecto, tanto ecológico del proyecto, alternativas de financiamiento para la implementación del proyecto y sistema de control y seguimiento. La vialidad de los proyectos es la seguridad o certeza que el proyecto tendrá éxito. Para ello se revisa lo siguiente: estudio de mercado técnico, económico y financiero. ¿Para qué nos ayuda a revisar esto? Bueno, esto nos ayuda para no poner en riesgo nuestra empresa y hacer que todos nuestros recursos invertidos en ese proyecto, producto o servicio funcione totalmente, dando rendimiento, buenos resultados y obviamente no impactando a las diferentes áreas que más adelante tocaremos. Igual, con estos estudios se puede observar si se rechaza o se acepta este proyecto, ¿no? Y con eso tenemos que ver cada una de las variables y todo aquello que engloba un proyecto, porque no nada más es implementarlo, hay que estudiarlo, analizarlo, revisarlo y también hacer comparaciones con nuestros competidores, pero eso lo veremos más adelante. ¿Cuáles son uno de los propósitos? Bueno, en este propósito es ver la vialidad como recurso para integrar los criterios de aceptación o rechazo de un proyecto de inversión, identificar las variables relacionadas para realizar un análisis de sensibilidad de un proyecto, identificar los elementos y variables para realizar el análisis de un impacto social y ecológico y reconocer la importancia del control y seguimiento de un proyecto de inversión. Como ya sabemos, el estudio de vialidad de un proyecto representa el análisis integral de los distintos criterios empleados en los estudios del proyecto. ¿Cómo atar los cabos sueltos, por así decirlo? Es lógico que en esta etapa se realice la implementación del proyecto y no después de justificar una inversión viable. Por ello, que se proyecte una excelente rentabilidad y tener varias perspectivas se acepta para su implementación. Obviamente hay una clasificación de ellas, es la introducción, la técnica de mercado, economía y financiera. Algunos otros autores como Zapag agregan las diferentes vialidades o algunas otras vialidades como de sección política y ambiental. Ahora pasemos al análisis de sensibilidad del proyecto. Puede entenderse como un modelo que implica la medición de las variaciones de una o varias variables de entrada que modifican o una de las varias entradas. Por ejemplo, FNE proyectados, costos del financiamiento, inversión inicial. ¿Cuál es la parte clave de esto? Puede entenderse como un modelo que implica la medición de las variaciones, como ya lo habíamos mencionado. En este caso, por ejemplo, el FNE proyectados es el análisis de ingresos de ventas menos los costos y gastos. Esto ayuda para la aceptación del producto por parte de los consumidores, nivel de ventas de los productos, precios de venta del producto, existencia del producto, cambios de precio de las materias primas e insumos, y todos estos cambios o un incremento es el importe de los flujos de efectivo y es mayor, y en consecuencia la rentabilidad del proyecto de inversión también mejora. Por el contrario, si la variación de las variables reduce las utilidades del proyecto de inversión, el rendimiento será menor al esperado. El costo de financiamiento. El costo de los recursos de financiamiento depende directamente de las condiciones económicas del mercado financiero. Por ejemplo, vivimos en una inflación el día de hoy, pues eso también lo afecta. La tasa de intereses de bonos o certificados de la tesorería, la liquidez, la deuda pública, actividad económica. Y por último, la inversión inicial. Cuando hacemos el monto de inversión de proyecto determina su rentabilidad. Las variables que determinan son la tecnología de fabricación, materiales e insumos de producción, tamaño de mercado, análisis de los costos de operación, nivel de productividad de la planta, volumen de producción. Esto, a medida de que la inversión inicial se incrementa, la rentabilidad del proyecto es menor debido a la necesidad de recuperar la inversión y viceversa. Pero esto de inversión es a menor, la rentabilidad quizás sea un poco más grande. Podemos ver cómo estos factores
involucran mucho al proyecto. Se tiene que analizar, observar tanto cosas que afecten dentro del mismo proyecto y fuera del proyecto. No es lo mismo, por ejemplo, el costo de la tortilla en algunos estados, aquí en Morelos, que en el norte, ¿no? Todo tiene un factor y tiene un porqué, y le afecta o le impacta a cualquier proyecto. Entonces, cada una de esas variaciones nosotros tenemos que observar en nuestro proyecto para que pueda ser un éxito y podamos posicionarnos en el mercado, adaptándonos a muchas otras más variables que veremos un poco más adelante. Y para ello existen métodos de analizar la sensibilidad, ¿no? El primero es el método informal, basado en la apreciación subjetiva del que realizan el análisis de sensibilidad. Como podemos ver, es muy a priori, muy subjetivo, no tiene alguna base o alguna estructura. Luego está el árbol de decisión, que se describen posibles decisiones en la operación de un proyecto y las posibles variaciones ante cada situación. Es decir, en cada problemática o situación vemos que hay infinidades de posibilidades ante ese problema o ese tema. Y el modelo de Monte Carlo se basa en la distribución de probabilidades de variables de salida. Como podemos ver, ya hay más estructura y se entiende que también se usa un modelo matemático para ello. Entramos a otro punto importante, que es el impacto social del proyecto. Bueno, ¿cómo podemos impactar nosotros con nuestro proyecto en nuestra comunidad, ¿no? O en el lugar donde vamos a implementarlo? Este se mide a partir de los efectos que la implementación de un proyecto tendría sobre el entorno o contexto socioeconómico. Se debe considerar la contribución o impacto en las siguientes variables macroeconómicas. Aquí se expone unas cuantas, pero en realidad son bastantes. El índice de empleo, el nivel de ingresos de población, la cobertura de servicios a la población y desarrollo regional. Esto totalmente nosotros cambiamos y modificamos socialmente todos estos parámetros. Somos un generador de empleos, también en ingresos de población, qué tanto contribuimos. Todo tiene un impacto realmente social al implementar un proyecto o algún negocio. Siempre contribuimos o no contribuimos e impactamos a un bienestar o quitamos o reducimos algunas otras oportunidades en otras áreas, ¿no? Entonces tenemos que conocer en nuestro proyecto cómo impacta realmente socialmente. Otro punto muy importante en cada uno de los proyectos es ver cómo impactamos no nada más socialmente, sino en la parte ecológica. Como hemos observado en este curso, siempre hay un porqué y hay un impacto en cada una de nuestras áreas en las que pongamos algún proyecto. Y todo eso tiene que ver, porque también debemos de cumplir con ciertas características o requerimientos para que nuestro proyecto sea funcional, sea totalmente aceptado por la sociedad sin que afecte mayormente y destruya cosas muy muy importantes o modifique estas áreas que no se vean afectadas y a nosotros nos traigan problemas y eso nos lleve a una quiebra o pérdida del proyecto. Y nosotros nos tenemos que observar el proyecto en qué impacto hay. Bueno, hay impactos ambientales desde el área de la influencia, estudio del proyecto, potenciales en la flora, fauna, en los suelos, en los recursos hídricos superficiales y subterráneos, en la calidad del aire, paisajes socioeconómicos y el patrimonio cultural. ¿Cómo podríamos nosotros impactar en esto? Bueno, supongamos que en la flora, en la construcción de un hotel, y lo estamos haciendo en un lugar privado, en una reserva, una área privada donde hay animales y hay una conservación de flora y fauna en ese lugar. ¿Nosotros afectaríamos si construyéramos ese hotel ahí? Posiblemente sí. Y el suelo también podríamos afectarlo. En la calidad del aire,
o en el paisaje. Por ejemplo, hay buenos paisajes y esos paisajes no pueden ser obstruidos, ¿no? ¿Qué tanto nosotros afectamos con lo que ponemos? Por ejemplo, hay un caso muy sonado o ha sonado mucho en este famoso hotel Xcaret, en donde ha tenido muchas demandas o intentos de muchas demandas por ese impacto de flora y fauna y suelos que está trayendo ese hotel. A pesar de que es una empresa bastante exitosa y con bastante impacto tanto en la zona de México como mundialmente, pero son cosas que realmente una empresa responsable con la sociedad y con el medio ambiente, analizaría toda esta parte y no descartaría cada una de ellas, porque se pierden recursos y los recursos son los que más tenemos que cuidar. Por eso cada uno de los proyectos tiene que pasar por este filtro para ver qué tanto impacta. Si queremos poner una zona petrolera, también una zona agricultora, también. Por ejemplo, en la plantación de aguacate, cuánta agua no se necesita, cuánto recurso no se necesita, y después hay muchísimo desabasto, que es lo que se ha estado viviendo. Por ello, en este impacto ecológico del proyecto es importante revisarlo. Ahora, también tenemos esta parte de las alternativas de financiamiento para la ampliación del proyecto. Bueno, esto se comienza siempre con la utilización de ahorros personales, créditos, fondos subvencionados oficiales, o por ejemplo los fondos FFF, que son Friends, Family and Foods. Estos nos ayudarán para ir poco a poco subiendo hasta que tenemos un alcance o un equilibrio, un desarrollo, que son los capitales ángeles, y esto después nos vamos un poco más arriba, que ya tenemos más esclarecido y más implantado el capital privado. Esto obviamente en la etapa de crecimiento a las fuentes de financiamiento de capital privado, donde el riesgo de fracaso de emprendimiento es bajo comparado con las etapas iniciales. Esto nos ayuda mucho a observar cómo nuestro proyecto va a ir creciendo y sobre todo observar los riesgos a largo plazo. Por ello es importante ver las alternativas que podemos tener al principio. Por ejemplo, al principio son nuestros ahorros personales. Poco a poco empezamos a pedir amigos y familia, porque necesitamos más recursos para financiar y cada vez tener un capital un poco más grande. Luego créditos y subvenciones oficiales, por ejemplo bancos, y luego después hay un equilibrio, que es donde hay un buen desarrollo. Después te vas al capital riesgo público-privado y al capital riesgo privado, ¿no? Que eso realmente nos ayuda a seguir creciendo, tener bastante apalancamiento y no tener el riesgo de perder todo este proyecto, que poco a poco puede ir subiendo y dando mejor rendimiento. Por eso es lo que también se debe de revisar en cada uno de nuestros proyectos, de cómo nos vamos a financiar y poco a poco cómo vamos a ir obteniendo más liquidez para poder garantizar nuestro proyecto que dé a flote. Por último, está el sistema de control de seguimiento. Es establecer parámetros de medición para evaluar de manera sistemática que los resultados se apeguen a lo que se planteó en el proyecto, considerando el rendimiento como el beneficio claro. Algunos de ellos son el control físico, el control financiero, la evaluación de objetivos del proyecto y evaluación integral. Supongamos, en el control financiero, dar toda esta parte, por ejemplo, en contaduría, por ejemplo, el presupuesto que se tiene para ese proyecto, dar seguimiento y ver si hay alguna alteración o se tiene que requerir un poco más de liquidez o efectivo o bienes para poder seguir continuando con este proyecto. Pero se supone o se proyecta que con la cantidad que ya se había solicitado para el proyecto se tiene que hacer tal cual, sin variaciones. Esto ayuda muchísimo a observar cómo tu proyecto va cumpliendo poco a poco cada de estos objetivos que se tienen. Y si puede haber alguna variación, ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está estancando a esta parte, e irlo corrigiendo poco a poco. Observar que realmente nuestro proyecto sí está a flote y sí está escalando cada una de esas escaleras para tener
un éxito y un posicionamiento pues en el mercado también. Así que todo esto engloba una gran formulación y evaluación de proyectos. Esto nos dará un amplio beneficio del proyecto de inversión a partir del análisis de cada una de sus partes para poder determinar la conveniencia de la puesta en marcha del proyecto. Claro, nosotros como inversionistas o personas emprendedoras, al querer realizar un proyecto, tenemos que observar cada uno de estos puntos importantes detalladamente para que realmente funcione. Claramente en cada uno de los proyectos e ideas, algunas fracasan porque algunas de ellas no fueron totalmente valoradas o fueron mal ejecutadas. Puede ser que todo haya sido bien hecho, bien implementado, pero en la ejecución ya hubo alguna variación o algo que no salió bien o que no se previó dentro de la planeación de estos puntos tan importantes, ¿no? La evaluación de proyectos. Bueno, esto fue todo de mi parte. Muchas gracias y espero hayan disfrutado el video.